Atención México, Puebla amaneció distinto este martes 14 de julio, 4 de la mañana, fraccionamiento residencial Santa Fe, San Andrés Cholula, frente a la Vista Country Club, donde el metro cuadrado cuesta lo que una familia poblana promedio gana en 3 años, un helicóptero sobrevoló silencioso a 340 metros de altura. Adentro de una residencia de 3 niveles con acabados importados, un hombre de 60 años dormía con 8 armas de fuego registradas a su nombre en un armero empotrado detrás de un panel de caoba. Ese hombre llevaba 4 meses creyendo que era invisible, 4 meses disparando a civiles por diversión desde su propia casa, 4 meses convencido de que su dinero, su apellido español y sus contratos con 2 gobiernos estatales lo hacían intocable. Esa creencia terminó a las 4:11 de la madrugada, cuando la primera puerta se dio y el nombre de Rafael Zabalza Veraza dejó de ser un misterio en Angelópolis. Atención México, lo que Omar García Harfuch coordinó esta madrugada desde el centro de mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México no fue un cateo cualquiera, fue el cierre de una cacería silenciosa de casi 4 meses, una operación que unió a la Fiscalía General del Estado de Puebla, al Ejército Mexicano, a la Policía Estatal y a la Coordinación Federal de Inteligencia bajo el mando directo del secretario. El operativo fue liderado a distancia por Harfuch en persona, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo. Eso es lo que sabes, pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Lo que no mostraron es que Rafael Zabalza no fue detenido porque fallara, fue detenido porque cometió exactamente los 3 errores que Harfuch necesitaba que cometiera. Y esos 3 errores no ocurrieron esta madrugada, ocurrieron entre finales de mayo y principios de julio, cuando el empresario se sintió tan seguro que empezó a comportarse como si la vía Atlixcáyotl fuera su galería privada de tiro. Voy a llevarte paso por paso a través de esa cacería. Vas a ver cómo se cierra un cerco cuando el cazador no sabe que ya lo están cazando a él. Pero antes de eso, hay una pregunta que nadie está respondiendo. ¿Por qué un empresario con contratos gubernamentales de más de 120 millones de pesos, con 8 armas registradas legalmente y sin un solo antecedente penal, decidió empezar a disparar a niños, a repartidores, a médicos y a estudiantes que simplemente pasaban por una avenida? Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch y ese nombre va a cambiar completamente cómo lees este caso. Guarda esa pregunta, vamos a regresar a ella. Para entender lo que viene, primero necesitas saber quién es Rafael Zabalza Veraza. Y para entenderlo, necesitas entender la geografía que eligió como territorio de caza. La vía Atlixcáyotl no es una carretera cualquiera, es el corredor más transitado del área metropolitana de Puebla. Conecta al TEC de Monterrey, al Complejo Cultural Universitario, a los fraccionamientos más exclusivos del estado y a los centros comerciales de Angelópolis. Por ahí pasan cada día más de 180,000 vehículos. Estudiantes universitarios, familias, repartidores de plataformas digitales, médicos que salen de guardia a las 4 de la mañana. Es una vialidad que representa la Puebla moderna, la Puebla de cristal y concreto que se construyó encima de los cerros de Angelópolis en las últimas 2 décadas. Y desde una de las residencias más caras de esa Puebla moderna, exactamente en el fraccionamiento Santa Fe, frente al Country Club La Vista, vivía Rafael Zabalza. Un hombre de 60 años, origen español, empresario con 2 décadas de trayectoria en el sector farmacéutico y en el sector gasolinero. Propietario del Grupo Emprendedor Gasolinero, exproveedor recurrente de la Secretaría de Salud de Puebla durante las administraciones de Melquiades Morales y de Mario Marín Torres. Un hombre que aparecía en columnas periodísticas desde 2010 por adjudicaciones directas cuestionadas. Un contrato de 26,2 millones de pesos con Biotecnología Cado, donde figuraba como accionista y representante legal. Otro contrato por 94 millones de pesos por servicios de mantenimiento de equipo médico. En total, más de 120 millones de pesos en contratos públicos durante la última década. Ese es el hombre que decidió que la vía Atlixcáyotl era su parque de diversiones personal. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que los perfiles como el de Zabalza son los que Harfuch más está persiguiendo. Empresarios que se creen intocables porque tienen dinero. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita, porque lo que viene ahora es lo que ningún noticiero te va a explicar así. En ese mundo, con esa geografía, con ese perfil, Rafael Zabalza cometió su primer error. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente.
Error número 1. Ocurrió el 30 de mayo, aproximadamente 3 semanas antes del inicio del cerco federal. Ese día, una conductora joven documentó en sus redes sociales el impacto de una bala en el cristal del copiloto de su auto, a la altura de las Torres JB. Publicó el video. El video se viralizó en cuestión de horas. Y ahí, Zabalza cometió su primer error. No fue el disparo era su rutina. El error fue que Zabalza revisó ese video desde el mismo dispositivo con el que había estado planeando sus recorridos por la vía Atlixcayot, un iPad conectado a la red doméstica de su residencia en Santa Fe. Pareció inteligente. Miles de personas revisaron ese video esa misma noche. Un empresario que se entera por redes sociales de un ataque en su zona no debería llamar la atención de nadie. Lo que Zabalza no sabía era que la Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con el equipo de análisis digital de la Secretaría de Seguridad Federal, ya estaba filtrando los dispositivos que habían accedido al video en las primeras 4 horas y cruzándolos con las torres de telefonía activas durante los ataques previos. Su iPad apareció en las 2 listas. Solo 3 dispositivos aparecieron en ambas. Los otros 2 eran de peritos de la propia Fiscalía. Ese fue el primero. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. Error número 2. 5 días antes del operativo, es decir, alrededor del 9 de julio, Zabalza tomó una decisión que le pareció completamente lógica. Con los reportes de ataques circulando en medios locales, decidió sacar 2 de sus armas registradas para hacerles mantenimiento en un taller especializado a las afueras de Puebla. Las llevó él mismo en su camioneta personal en un horario discreto de la mañana. Pareció inteligente. Un empresario cumplidor de la ley que da mantenimiento a armas registradas legalmente no está haciendo nada sospechoso. Lo que Zabalza no sabía era que ese taller estaba bajo vigilancia federal desde hacía 2 meses por una investigación paralela sobre tráfico de refacciones. Y lo que Zabalza tampoco sabía era que los peritos de balística de la Fiscalía General de la República ya habían identificado mediante reconstrucción pericial 3D y análisis de trayectorias que los proyectiles recuperados en al menos 4 de los ataques provenían de un rifle de precisión con características compatibles con 2 de las 8 armas registradas a su nombre. Cuando entregó esas 2 armas al taller, entregó también, sin saberlo, la última pieza que Harfuch necesitaba para confirmar la orden de aprehensión. Los peritos federales tomaron muestras del ánima de los cañones esa misma tarde bajo cadena de custodia. Ese fue el segundo error, pero había algo que Rafael Zabalza no sabía todavía. Error número 3, y este es el más doloroso, porque fue producto de su propia arrogancia. Zabalza no era estúpido. Los estúpidos no manejan contratos gubernamentales de 120 millones de pesos durante 2 administraciones consecutivas. Los estúpidos no construyen un grupo empresarial gasolinero desde cero. Zabalza era arrogante, y la arrogancia tiene una característica fatal. Te hace creer que cada decisión inteligente que tomas te hace invulnerable. 48 horas antes del operativo, entre el 12 y el 13 de julio, Zabalza notó algo. Notó que la presencia policial en la vía Atlixcayotl había disminuido drásticamente. Los patrullajes visibles se redujeron. Las unidades de la policía estatal desaparecieron del corredor Angelópolis. Zabalza interpretó ese silencio como una señal de que la investigación se estaba enfriando, de que las autoridades habían perdido la pista y estaban reasignando recursos. Interpretó el silencio como seguridad. Lo que Zabalza no sabía era que esas 48 horas habían sido diseñadas. Fuentes cercanas a la coordinación federal confirman que Harfuch ordenó personalmente retirar toda presencia uniformada visible del corredor, precisamente para crear esa sensación de falsa seguridad. Quería que Zabalza se relajara, quería que Zabalza durmiera en su casa con las 8 armas ahí, sin haberlas movido, sin haber huido, sin haber contactado a un abogado. La calma no fue casualidad, la calma fue diseñada. Y Zabalza caminó directamente hacia ella. Ese tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. Piensa en la ironía operativa de esto por un momento. El silencio que Zabalza interpretó como su victoria fue exactamente el instrumento de su captura. Ahora quiero que visualices la escena exactamente como ocurrió. Son las 3:47 de la madrugada del martes 14 de julio. San Andrés Cholula duerme. El fraccionamiento residencial Santa Fe es una isla de luces bajas y jardines perfectamente recortados. Frente a la Vista Country Club, donde durante el día los socios juegan golf y toman café importado, la noche es un silencio artificial, sin sirenas.
sin luces intermitentes, solo el sonido controlado de motores avanzando sobre el pavimento perfecto. A las 3:47, el primer anillo de contención tomó posición en las salidas del fraccionamiento. 123 elementos entre agentes ministeriales de la Fiscalía Estatal, elementos de la Policía Estatal y una unidad de fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Nadie encendió linternas. La visión nocturna hacía el trabajo. La cámara térmica del dron pintaba en amarillo y naranja cada cuerpo dentro del inmueble. Solo un cuerpo. Zabalza estaba solo esa noche. El personal doméstico había sido cuidadosamente ubicado en otras direcciones desde hacía 72 horas mediante inteligencia de patrones de movimiento. Ese detalle no fue casualidad. Ese detalle también fue diseñado. A las 4:02, el segundo anillo se cerró alrededor de la manzana. 2 vehículos oficiales sin insignias se estacionaron a 30 metros de la puerta principal. A las 4:08, un inhibidor de señal portátil se activó en el perímetro de la propiedad. Zabalza intentaría llamar a alguien, no podría. A las 4:11, los agentes ministeriales tocaron el timbre de la residencia. Protocolo, orden judicial en mano, cámara corporal encendida. Nadie respondió. A las 4:12, la puerta principal fue abierta con las llaves proporcionadas por el administrador del fraccionamiento, quien había cooperado desde las 3:30 de la madrugada. El ingreso fue quirúrgico. No hubo arietes, no hubo detonaciones controladas. Los agentes avanzaron en formación por el vestíbulo, piso de mármol, escalera curva, retratos familiares en las paredes, todo silencio. Y entonces, a las 4:14, desde el segundo piso, se escuchó el primer disparo. Zabalza abrió fuego desde el descanso de la escalera. Un disparo, después 2 más. Los agentes se replegaron detrás de las columnas del vestíbulo. Las cámaras corporales grabaron cada segundo. Afuera, todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. A las 4:16, Zabalza recargó. Ese momento de recarga fue lo que los agentes necesitaban. Avanzaron por la escalera lateral en formación de cobertura. El feed térmico del dron confirmaba su posición exacta con margen de 40 centímetros. A las 4:19, Zabalza intentó desplazarse hacia el armero empotrado detrás del panel de caoba. No llegó. A las 4:21, fue sometido en el pasillo del segundo piso. Un agente le colocó la rodilla en la espalda, otro le arrancó el arma de la mano. El arma cayó al piso con un golpe seco. A las 4:23, la voz del comandante federal cruzó el canal encriptado hacia el centro de mando en la Ciudad de México, donde Harfuch estaba frente a las pantallas. Alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales. Duró 9 minutos. Se preparó durante casi 4 meses. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Lo que encontraron dentro de esa casa cambió por completo el perfil del caso. Cuando las luces se encendieron a las 4:31 de la madrugada, el inventario comenzó. Y cada objeto contó una historia diferente. Detrás del panel de caoba del segundo piso, el armero empotrado albergaba las 8 armas de fuego registradas legalmente a nombre de Rafael Zabalza Veraza. 2 rifles de precisión con miras telescópicas de alta gama, del tipo utilizado en competencias de tiro deportivo internacional. 3 armas cortas semiautomáticas, 2 escopetas, una carabina. Pero eso no fue todo. En un compartimento inferior del mismo armero, oculto detrás de una segunda placa metálica que no aparecía en los planos originales de la residencia, los peritos encontraron algo que no estaba en ningún registro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cartuchos calibre .308, del tipo utilizado en rifles de largo alcance, en cantidad significativa. Junto a los cartuchos, una libreta de tapa dura color café oscuro, sin nombre, sin identificación. Adentro, según fuentes que hablaron con este canal, había anotaciones manuscritas con fechas, horarios y ubicaciones específicas de la vía Atlixcayot, kilómetros exactos, referencias visuales, distancias estimadas, cada anotación acompañada de un pequeño símbolo. Detente un segundo aquí y procesa eso con una traducción humana. Ese hombre no disparaba al azar, estaba llevando un registro. El inventario continuó. En el sótano de la residencia, un espacio acondicionado como bodega privada contenía 3 vehículos, una camioneta de lujo de modelo reciente, un sedán alemán blindado nivel 3 y un tercer vehículo que no aparecía registrado a nombre de Zabalza, un vehículo utilitario de color oscuro, sin placas en el momento del cateo, con la peculiaridad que la propia Fiscalía destacó en conferencia. No tenía cuentas asociadas.
un vehículo fantasma. Ese vehículo era el que Zabalza usaba para desplazarse discretamente cuando no quería ser identificado. Ese vehículo fue precisamente el que retrasó la investigación durante semanas, porque no podían rastrear a un hombre que se movía en un auto que no le pertenecía a nadie en los registros oficiales. Pero lo más valioso no brillaba. Sobre el escritorio del despacho privado de Zabalza, entre carpetas de contratos gasolineros y facturas de operaciones farmacéuticas, los peritos encontraron un objeto que ningún reporte oficial ha mencionado hasta ahora. Un pequeño estuche de terciopelo verde, del tamaño de una caja de tarjetas de presentación. Adentro, una insignia dorada de un club de tiro deportivo de Madrid, fechada hace más de 30 años. Junto a la insignia, una fotografía en blanco y negro, doblada por la mitad, de un joven Rafael Zabalza, posando con un rifle de competencia, sonriendo. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Quiero que te detengas un momento en eso. El empresario español de 60 años, con contratos multimillonarios en Puebla, con 8 armas registradas, con una residencia en el fraccionamiento más exclusivo del estado, guardaba en su escritorio, 30 años después, la fotografía del joven tirador que fue alguna vez en España. No un contrato, no un cheque. Una fotografía de él con un rifle. Esa fotografía no era una decoración. Esa fotografía era una identidad que nunca abandonó. Zabalza no empezó a disparar en la vía Atlixcáyotl este año. Zabalza llevaba 30 años esperando el momento en el que se sintiera lo suficientemente intocable como para volver a hacerlo. Cuando la noticia se hizo pública, Omar García Harfuch emitió su declaración sin conferencia de prensa, un comunicado directo, 4 oraciones. Analicémoslas. Oración 1. La detención de Rafael Zabalza Veraza es resultado de una investigación coordinada entre autoridades estatales y federales. Harfuch no dijo operativo, dijo investigación. La diferencia no es semántica. Operativo es el momento del golpe. Investigación es todo lo anterior. Harfuch está reclamando 4 meses, no 9 minutos. Oración 2. La condición socioeconómica del imputado no fue un obstáculo y no lo será para nadie en ninguna parte del territorio nacional. Esta frase es la más calculada de las 4. Es un mensaje directo dirigido no al público general, sino a otros empresarios en México que puedan estar creyendo que su patrimonio los protege. Harfuch no dijo empresarios, dijo en ninguna parte del territorio nacional. Es una amenaza extendida. Oración 3. Se investigará cada arma, cada proyectil, cada ataque y cada posible conexión adicional. 4 verbos en secuencia. No es retórica, es inventario de tareas futuras. Oración 4. El corredor Angelópolis va a recuperar la tranquilidad que le pertenece. Esta última oración no va dirigida al público general, va dirigida a las 10 familias que fueron víctimas directas de los ataques, especialmente a la familia del menor de 8 años que fue herido en la mandíbula el 12 de enero. Ese niño lleva 6 meses recuperándose. Esta oración es para él. Esto no es un caso aislado, y aquí es donde el patrón mayor empieza a asomar. En los últimos 18 meses, la Coordinación Federal bajo Harfuch ha priorizado 3 tipos de perfiles criminales que tradicionalmente escapaban al radar del Estado. Primero, empresarios con contratos gubernamentales que usan su infraestructura para actividades ilícitas paralelas. Segundo, ciudadanos extranjeros residentes en México que operan con la percepción de doble protección legal. Tercero, criminales con armamento registrado legalmente que abusa del permiso para cometer delitos. Zabalza cumple con los 3 perfiles simultáneamente. No es coincidencia que haya sido priorizado, es diseño estratégico. Y aquí regresamos a la pregunta que dejamos abierta al principio. ¿Por qué un empresario con más de 120 millones de pesos en contratos gubernamentales, con 8 armas legales, sin antecedentes penales, decidió empezar a disparar por diversión a los ciudadanos que pasaban por la vía Atlixcáyotl? Los analistas de inteligencia consultados por este canal, que pidieron no ser identificados, señalan algo que ni la Fiscalía ha querido decir públicamente todavía. Zabalza no actuaba completamente solo. Zabalza tenía un proveedor. Un hombre al que los archivos internos identifican únicamente con un alias operativo, el proveedor. El proveedor es el hombre que le facilitó a Zabalza los cartuchos calibre .308 que no aparecen en ningún registro de la Secretaría de la Defensa Nacional. El proveedor es el hombre que consiguió el vehículo utilitario 50. El proveedor es el hombre que le enseñó a Zabalza cómo desplazarse por la vía Atlixcáyotl sin ser detectado por cámaras de tránsito. Y el proveedor sigue libre. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento.
Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita, porque lo que Harfuch va a hacer con el proveedor en las próximas semanas va a ser el siguiente capítulo de esta historia. Zabalza está en custodia, pero el proveedor sigue libre. Y eso es lo más importante que tienes que llevarte de este video. Lo que Harfuch tiene hoy es significativo. Tiene 8 armas aseguradas, tiene el vehículo fantasma, tiene la libreta con las anotaciones, tiene 10 carpetas de investigación integradas, tiene la declaración inicial del imputado. Lo que le falta es igualmente específico. Le falta el nombre completo de el proveedor. Le falta ubicar el domicilio desde donde salieron los cartuchos .308. Le falta identificar si el proveedor trabaja con otros empresarios como Zabalza en otras ciudades del país. Ese operativo tiene fecha. Fuentes que hablaron con este canal apuntan al 22 de agosto. Lo vas a ver aquí primero. Detente un momento y piensa en lo que esto significa. Durante 4 meses, un empresario español de 60 años disparó desde su residencia de lujo a civiles que pasaban por una avenida. Ese menor de 8 años que recibió una bala en la mandíbula el 12 de enero no era un objetivo estratégico, era un niño en el asiento trasero del auto de su familia. El repartidor de plataforma digital que recibió el disparo en la pierna el 16 de febrero no era parte de ningún conflicto, era un joven tratando de completar su ruta de entrega para ganar el salario mínimo. La conductora del auto cerca de las Torres JB, que documentó el impacto en su cristal el 30 de mayo, pudo haber muerto esa noche. El médico ginecólogo atacado bajo el puente del Boulevard del Niño Poblano a las 4 de la mañana del 16 de junio venía de salvar vidas en su jornada hospitalaria. ¿Cuánto vale la vida de un niño en la mandíbula de un empresario aburrido? Escríbelo en los comentarios, porque eso es exactamente lo que la Fiscalía está tratando de determinar con la imputación formal. La respuesta legal ya la sabemos: homicidio doloso en grado de tentativa, lesiones calificadas, portación de arma con fines distintos a los declarados. La respuesta moral la va a tener que dar la sociedad poblana. Y aquí es donde regresamos a lo que empezamos a contarte hace casi 4,000 palabras. La vía Atlixcáyotl no es una carretera, es una comunidad. Los 180,000 vehículos que la transitan diariamente son 180,000 historias. Y durante 4 meses, ninguna de esas historias supo si iba a llegar a su destino sin recibir un disparo desde una casa que ninguno de esos conductores podía ver. Regresa por un momento al inicio de este video. La imagen del helicóptero sobrevolando el fraccionamiento Santa Fe a las 4 de la mañana. Eso es lo que viste. Ahora sabes lo que realmente significaba. Ese helicóptero no llegó a Puebla por accidente. Llevaba casi 4 meses de análisis balístico, reconstrucción pericial tridimensional, cruce de dispositivos digitales, vigilancia paralela sobre talleres y proveedores y calma diseñada desde una oficina en la Ciudad de México. Zabalza no cayó porque un vecino lo denunció. Cayó porque cometió 3 errores en un tablero donde Harfuch controlaba las 48 horas previas a cada movimiento suyo. Rafael Zabalza Veraza está detenido, está a disposición del Ministerio Público. Enfrentará al juez de control en las próximas horas. Sus 8 armas ya no le pertenecen. Su residencia de Santa Fe fue cerrada bajo cadena de custodia federal. Su vehículo fantasma fue remolcado a las bodegas de la Fiscalía. Su libreta café oscuro ya está siendo analizada por peritos grafólogos. La foto de él joven con el rifle, esa foto que guardó durante 30 años, hoy es evidencia en un expediente penal, pero el proveedor sigue libre. Y la vía Atlixcáyotl todavía tiene una pregunta pendiente que ningún cateo puede responder. ¿Cuántos Rafael Zabalza más viven detrás de las paredes de los fraccionamientos exclusivos de este país, esperando el momento en el que se sientan lo suficientemente intocables como para empezar a disparar? La historia no terminó en Santa Fe, apenas encontró su siguiente capítulo. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia del 22 de agosto, vas a querer ser el primero en saberlo.